Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento, a cine, derecho e historia y sobre todas las cosas, amigos míos. Bienvenidos a el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, mejor conocidas como la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. En esta ocasión tenemos a varios programas invitados, a CN 9303, Cine 9303, Cine, Derecho e Historia, de Warrior Panther, de Dragon Warrior Panther, de Dragon Warrior, y sobre todo a la Agencia de Detectives Privados de Derecho e Historia y sobre todo a los programas de su preferencia y agrado. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la piratería en Europa, Asia, en México y en todo el mundo. Ahora bien, la piratería principalmente en México y en el resto del mundo, surge a partir desde los siglos XIV al XVIII y termina en el siglo XIX. Ahora bien, principalmente el mundo estaba conquistando nuevos continentes, principalmente con el descubrimiento de América, que se le debe a Cristóbal Colón, y principalmente también se estaba dando conquistas en toda la parte de América, y principalmente con nosotros nos tocó la conquista de México Tenochtitlán de parte de los españoles para instaurar el virreinato, que fue cuando cayó México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Pero a partir desde este momento empezó a surgir la piratería tanto en México, Europa, Asia y en todo el mundo. Y aquí principalmente ya empezamos con la serie de preguntas y respuestas. Empieza primero el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. A ver, cine y entretenimiento, ¿qué piensas acerca de la piratería en México, Europa y Asia? Para empezar, la piratería, como ya habíamos comentado anteriormente y previamente, empieza después de la conquista de México Tenochtitlán aquí en México, y principalmente tanto los gobiernos de Inglaterra, Francia, principalmente tenían en la mira al imperio español, porque los piratas principalmente tenían un código, y ese código era robar para el mejor postor y obtener la paga para el mejor postor y hacerse ricos para el mejor postor. Y de hecho, esto lo podemos ver principalmente en la saga de películas de Piratas del Caribe, en donde vemos cómo se estaba viviendo la vida durante estos siglos del 14 al 18 y principalmente en el 19, cómo se vestían los piratas, cómo era la higiene, cómo era la piratería principalmente tanto en Europa y a su vez también en el Caribe y a su vez también en todo el mundo, tanto en México, Europa y Asia. Entonces, y principalmente lo que podemos destacar de esta época es que se estaban viviendo momentos muy fuertes en esta época, porque principalmente todos se querían repartir territorio por toda la parte de América, y principalmente el gobierno español estaba viendo que sus contrincantes, tanto Inglaterra y Francia, querían también parte del oro, parte de las riquezas
que nos habían saqueado en México Tenochtitlán, pero la mayoría de esas riquezas lamentablemente se perdieron y hasta el día de hoy no se sabe en dónde quedaron. Esa es la opinión de cine y entretenimiento. ¿Y tú, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, qué opinas de todo esto? Para empezar, las leyes en contra de la piratería no estaban bien fundamentadas y tampoco motivadas. ¿Por qué? Porque principalmente todo era permisible, todo era permitido y principalmente con lo único que se resolvían los problemas si tanto Inglaterra y Francia atacaban los intereses de España era una declaración de guerra, pero principalmente las declaraciones de guerra a veces estaban justificadas y a veces no. Y de hecho, con la opinión que dijo Cine y Entretenimiento, esto lo podemos ver perfectamente en la saga de películas de Piratas del Caribe, en donde vemos que la piratería estaba en su máximo apogeo durante estos siglos y durante este tiempo. Pero principalmente la ley a veces era justa para los piratas, pero injusta para quienes no lo eran. Entonces, y principalmente se vivió una época de completo terror en la época de la piratería en México, Asia, Europa y en todo el mundo. ¿Y qué piensas tú, el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general? Principalmente la ambición del Imperio Español, del Ejército Español y de la Armada Española pudo más que principalmente en varios factores. ¿A qué queremos llegar con esto? Principalmente que querían conquistar a México Tenochtitlán, denominaron salvajes a las personas de México Tenochtitlán, principalmente los aztecas y principalmente toda América tenía calendarios avanzados, gastronomía avanzada, astrología avanzada y principalmente los españoles lo único que llegaron a hacer fue a retrasarnos en todo un sistema globalizado que posteriormente para liberarnos de ese yugo tuvimos que esperar hasta los años de 1800, es decir, la independencia de México, la consumación de la independencia de México y las revoluciones de toda América Latina para liberarnos del yugo español. Y principalmente este antecedente se lo debemos a dos revoluciones, la Revolución Francesa, que fue el 14 de julio de 1789, y principalmente la Revolución de los Estados Unidos de Norteamérica, que sucedió el 4 de julio de 1776. Por lo que, y principalmente derivado al abuso de autoridad de la corona española hacia las personas, tanto mestizos y principalmente hijos de españoles que se casaron con indígenas y principalmente toda la injusticia que hubo en contra de este grupo vulnerable fue que se originaron los movimientos inde- independentistas, pero también la piratería estuvo en su máximo apogeo por toda la bola de círculos de violencia y odio que había en esta época y principalmente el que no recuerda su historia está obligado a repetirla, por lo que principalmente hubo ambiciones de poder y por supuesto todo esto conllevó a una cosa, la destrucción de la propia raza humana por ambiciones de poder, pero sobre todo que los piratas estuvieran en medio de todo este juego, principalmente lo único que provocó fue que surgiera más el odio de los mestizos y de hijos de españoles hacia la propia corona española. Porque principalmente, claro, tenían privilegios, pero también estaban en contra del trato que se les estaba dando a los mestizos y a su vez los mestizos estaban en contra de los cargos que ocupaban
los hijos de españoles. Entonces, principalmente todo era una bola de injusticias y esto desencadenó las revoluciones de México y de América Latina derivadas de las revoluciones de Estados Unidos y principalmente de la Revolución Francesa y de los Estados Unidos de Norteamérica, que desembocó en las revoluciones de América Latina y de México y las consumaciones de independencia de toda América Latina y de México. Y principalmente la piratería lo único que trajo fue que se desencadenara todo esto. Ahora bien, que se desencadenaran todos estos círculos de violencia y de odio. ¿Y qué nos puede decir de The Dragon Warrior y de Warrior Panther y más? Principalmente, tanto los videojuegos de Assassin's Creed, Black Flag, Assassin's Creed tercero, y principalmente la gran mayoría de videojuegos de Assassin's Creed nos hablan de estas situaciones de la piratería, de los movimientos independentistas, de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque principalmente esto originó que la gente se sintiera insegura por la presencia de piratas tanto en costas mexicanas, asiáticas y europeas y en todo el mundo porque vivían totalmente inseguros, por lo que la saga de Assassin's Creed, así como los programas invitados que ya han comentado todo esto, nos han indicado que principalmente se estaba viviendo una gran época de círculos de violencia y odio y de terror de la piratería en general, tanto en México, Asia, Europa y en todo el mundo. Y no nos vayamos más lejos, sino que también los vikingos también cometían estos actos vandálicos de piratería, entre otras cosas generales que ya hemos abordado principalmente en todos los programas en general que estamos aquí presentes. Y principalmente la saga de películas de Piratas del Caribe refleja a la perfección todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque principalmente no ha habido otra saga de películas como Piratas del Caribe que haya reflejado la situación de la piratería que se estaba viviendo entre los siglos XIV al XVIII. Y principalmente esto nos da a entender que principalmente tanto los corsarios, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana y a su vez también los beligreses, los feligreses, y además los propios piratas, todos estaban confabulados para saquear tesoros, dárselos al mejor postor, recibir un pago y mantenerse a su código. De esto principalmente nos habla la piratería en general, de los siglos XIV al XVIII y que terminó durante el siglo XIX. Y principalmente esa es la opinión de nosotros y a su vez también los demás programas, no sé qué piensen, si estén de acuerdo en esto o no, pero la piratería principalmente generó una gran época de terror, principalmente tanto en México, Europa y Asia y en todo el mundo. ¿Están de acuerdo? Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. ¿Y qué piensas tú, agencia de detectives privados siglo XXI de Derecho e Historia? Principalmente, aquí hay algo que dar a entender. Principalmente los piratas trabajaban para los propios gobiernos y principalmente ellos principalmente saqueaban los tesoros de todo el mundo para vendérselos al mejor postor y sobre todas las cosas utilizaban el terror, el miedo, la violencia, la anarquía y principalmente círculos de violencia y odio totalmente extremos y violentos para poder saquear los tesoros de todo el mundo, porque los piratas lo único que les interesaba era robar, era matar, era asesinar. Y principalmente, por supuesto, como ya habíamos comentado anteriormente, estaban confabulados y vinculados con los gobiernos de todo el mundo en aquellas épocas.
y principalmente cuando se dio la época de la independencia y principalmente tanto en la Revolución Francesa, l- la Revolución de Estados Unidos de Norteamérica y las revoluciones tanto de México y de toda América Latina y sus respectivas consumaciones, fue cuando ya la piratería empezó a desaparecer, porque principalmente ya al haber tantas injusticias provocó que principalmente todo el mundo se diera cuenta de que México y América Latina ya no iba a ser el patio trasero de ninguna nación extranjera. Esa es la opinión de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia y efectivamente, y también concuerdo, Piratas del Caribe, y además concordamos con los demás programas, Piratas del Caribe, la saga de Piratas del Caribe, refleja mucho de esta realidad que se vivía durante los siglos XIV al XVIII y que terminó a principios, a mediados y a finales del siglo XIX. Y ahora bien, al, alguna conclusión que tengan los demás programas y principalmente, amigos míos, decimos lo siguiente y todos los programas están de acuerdo en la siguiente conclusión que les vamos a decir. Todos los programas de cine, derecho e historia, CN9303, de Warrior Panther, de Dragon Warrior Panther, de Dragon Warrior y la Agencia de Detectives de Derecho e Historia siglo XXI y más concuerdan en que la piratería lo único que provocó fue desestabilizar a las naciones de todo el mundo y que con las grandes revoluciones francesa, norteamericana y de México y de toda América Latina, se acabó con esta época de terror en general. Y pudimos ser naciones independientes para demostrarle al mundo que ni América Latina ni México son el patio trasero de potencias extranjeras. Eso es lo que nos enseña la historia universal y de México en la actualidad. Y quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Todos los programas aquí presentes están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Esa es su conclusión final. Esa es nuestra conclusión final. Efectivamente, es nuestra conclusión final. ¿Ya lo oyeron, ¿no, amigos? ¿Ya lo escucharon? Vean la saga de Piratas del Caribe y haremos un maratón sobre esto, amigos míos. Y también visiten nuestro programa de Batman Azteca que hicimos en colaboración entre cine, en derecho y en historia. Atentamente, cine y entretenimiento y otros, y a su vez también el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y otros. Y por último, la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia. Muchas gracias por todo y hasta pronto.